El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, soy el pastor Juan Antonio de la Iglesia Monte Sión de la ciudad de Oaxaca. Hoy quiero compartirle un tema que he titulado Un llamado especial. Y lo voy a basar en el libro del Éxodo capítulo 6, versículos del 26 en adelante. Dice así: Este es aquel varón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mando, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que te deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Oremos a Dios. Dios, te damos muchas gracias por esta bendita mañana y este día que tú nos regalas. Queremos escuchar tu voz, queremos meditar en lo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, tú que conoces nuestra necesidad y el llamado que tienes para nuestras vidas. Habla nuestras mentes, corazones y alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como les decía, Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Cuando Dios trata de llamar a alguien, no se da por vencido tan fácilmente. Él es perseverante y no descansará hasta ver su propósito cumplido en cada uno de nosotros. En la lectura inicial de la palabra de Dios en este libro del Éxodo, estamos viendo un llamado especial que Dios hizo a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, él tenía muchas desventajas para creer poder cumplir el llamado tan especial que Dios le estaba haciendo. Él tenía debilidades como para pensar que él podía ser un instrumento en las manos del Señor. Moisés, pues, era en aquel entonces un fugitivo, un asesino. Ya estaba grande de edad, 80 años, y aunque en sus mejores años, o en los mejores años de su niñez y de su juventud, había tenido una muy buena preparación, ahora no estaba preparado para el llamado tan grande que Dios le estaba haciendo. ¿Sí? Esta era ya la tercera vez que Dios llamaba a Moisés. Primero le llamó a través de una zarza ardiendo. Después le volvió a ratificar su llamado cuando él se presentó por primera vez ante Faraón y éste no le escuchó y al contrario se burló y les puso más trabajo a su pueblo. Ahora Dios está confirmando su llamado y está declarando cómo sería la situación con Faraón. Y aunque no sería fácil, Dios le está prometiendo que lo sacaría de la tierra de Egipto a él y a su pueblo con mano poderosa. Moisés desde un principio había objetado su llamado. Se sentía incompetente y lo era. Se sentía indigno y lo era. Él había dicho: ¿quién soy yo? Él también se sentía incapacitado para esa gran tarea y lo era. Y lo peor, era un incrédulo. Él había dicho: he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Lo mismo pasa hoy en día. Tenemos un enorme desafío que Dios hace a cada uno de nosotros. Nos está llamando a liberar a su pueblo, a liberar a tantas personas que están esclavizadas en el pecado y en la maldad, a sacar avante a nuestros jóvenes, a liberarlos, a sacar también adelante a nuestros niños. Pero ¿cuáles son tus argumentos para no obedecerle a Dios y servirle y seguir ese llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas? Pudiéramos tener muchos argumentos.
como los tuvo Moisés. Pero déjame decirte algo, cuando Dios te pide algo o te llama para que cumplas algo que te está pidiendo, Él no te está pidiendo perfección ni ninguna capacidad en especial. Lo que espera es que le digas que sí, solo eso, porque eso significa obediencia. Si piensas que Dios espera perfección o que necesita ciertas capacidades, eso muy probablemente puede ser orgullo. Dejemos toda clase de orgullo y obedezcamos su llamado. También, algo que podemos ver en la vida de Moisés es que Dios tenía un propósito específico para él. También lo tiene para nosotros. Dios ha hecho un llamado muy especial para cada uno de sus hijos que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. En el Éxodo capítulo 9, versículo 16, Dios le dijo a Moisés lo que era su propósito. Y dice así, 9:16: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Para qué quería Dios mostrar su poder a través de Moisés? Quería que su pueblo fuera libre. Más de 400 años habían estado esclavizados en Egipto. Ya era tiempo de ser libres, de aprender a adorar a Dios y a celebrarle fiesta. Pero antes de eso, Moisés debería ser libre de todos esos prejuicios y limitantes que tenía en su mente y en su corazón. Moisés necesitaba entender varias cosas antes de lograrlo. Primero debería de recobrar la identidad que él tenía en Dios, pues Moisés pensaba que no podía ser el libertador de su pueblo. Por eso es que él había dicho: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de quien debes enviar. Pero Dios lo estaba eligiendo a él como te está eligiendo a ti. Aunque te compares con otras personas, Dios quiere que sepas que tú eres único y especial, y especialmente en Jesucristo. También Moisés debería de tomar la posición que Dios le había dado. Leí en Éxodo capítulo 7, versículo 1, estas palabras: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto quiere decir que Dios le había dado una posición muy especial a Moisés en ese plan. Le había puesto como Dios para Faraón, un Dios, claro, con minúscula, pero está hablando de la posición de autoridad que él tenía en el Señor para Faraón y todo su ejército. Y aún Aarón iba a ser su profeta. Déjame decirte que en Cristo Jesús nosotros también tenemos un lugar muy especial y una posición en los cielos. Dice la Escritura que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Juntamente con Él nosotros tenemos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza del enemigo. Lo importante es que tú creas esto y que Cristo realmente reine en tu corazón. Así que toma la posición que Dios te ha dado. Haz lo que Él te ha mandado a hacer. Igual que a Moisés, Dios nos está mandando a ser libres a las personas, a sacarles de esa esclavitud en la que ellos se encuentran. Como Pablo le dijo a Timoteo, a abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que necesitamos tomar esa posición que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito, porque Dios, igual que a Moisés, quiere derramar de su gracia y de su poder a través de su Espíritu Santo y manifestar ese poder a toda persona que lo necesita. Por último, tenemos que hacer a un lado los obstáculos al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. Una vez que Moisés obedeció y le creyó a Dios, él tuvo que enfrentar varios obstáculos. El primero de ellos fue Faraón mismo, que era de un corazón duro. Faraón es un tipo de Satanás. No dejaba que Moisés sacara a su pueblo como Dios le había pedido, que fueran al desierto y allí le adoraran. Me llama la atención que especialmente Faraón no dejaba que los niños y los jóvenes y los ancianos le fueran a adorar. Esto lo encontramos en el capítulo 10, donde
donde Faraón pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés le afirma que debería de ir con los niños, con los viejos, ¿sí? Con las hijas y con las ovejas. Y él no le permitía hacerlo. Hoy en día, ¿sí?, lo mismo pasa. Dios está también llamando a nuestros niños y jóvenes a adorarle y a servirle. Pero el enemigo está bombardeando sus vidas con todo tipo de filosofías e ideologías y diferentes distracciones que tratan de apartarlos del llamado de Dios. Como padres de familia y líderes necesitamos rescatar a nuestros niños y jóvenes y encaminarlos al cumplimiento del propósito y de los planes de Dios. Necesitamos trabajar bastante con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Hemos sido llamados a levantar a esta generación. Otro obstáculo en el que se enfrentó Moisés fue el tener toda la fuerza del mal en su contra. Desde el primer momento que Moisés manifestó el poder de Dios, el enemigo también usó su ejército de hechiceros, que aunque intentaron no pudieron resistir a Dios. Al contrario, finalmente ellos reconocieron que todas las plagas eran hechas por el dedo de Dios. Tú y yo también estamos enfrentando obstáculos. Primero, probablemente los que nos rodean no nos creerán. Quizás tendrás que empezar solo esta batalla. Segundo, en el camino te encontrarás con personas que te harán la vida difícil y se opondrán a lo que Dios te ha mandado hacer. Pero quizá lo más difícil será cuando el mismo enemigo o sus demonios se te opondrán. Prepárate, fortalécete en Dios y, como dijo Pablo, peleemos la buena batalla de la fe. Jesús nos prometió que en su nombre siempre seremos más que vencedores. Quiero decirte para terminar que Dios mantiene latente su llamado para ti. Dice que su llamado y sus dones son irrevocables. Él te está llamando primeramente a afirmar tu fe y seguirle si es que aún has estado titubeando. Pero después de eso, Dios está haciendo un llamado muy especial a servirle, liberando a las personas a las que Él te ha mandado. No le pongas más argumentos a Dios. Deja que Él te use con su poder. Haz a un lado los obstáculos y barreras. Toma la identidad que en Cristo tú y yo tenemos, o tomemos, ¿verdad? Esa identidad que el Señor tiene para nuestras vidas. Tomemos esa autoridad en la posición que Él nos ha dado, ¿sí? Y dejemos que Dios cumpla su propósito. Tú y yo solamente tenemos que obedecer como Moisés y hacer las cosas que Él nos ha mandado. Lo difícil y lo imposible, Él lo hará. ¿Estás dispuesto? Dios con su Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere librarte para que le sirvas. Oremos a Dios. Dios, te doy muchas gracias por ese llamado tan especial que has hecho a nuestras vidas. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, estoy seguro que tú has tratado con cada uno de ellos, que estás haciendo un llamado o has hecho un llamado muy especial a sus vidas. Pero quiero rogarte que les des fe, como a Moisés, Señor, que aunque puso argumentos, finalmente, Señor, él te creyó. Tomó la vara que tú le habías dado y fue a Faraón, lo enfrentó y salió victorioso. Así ayuda a cada persona que está enfrentando obstáculos, que quizás hay incredulidad, que quizás hay desánimo. Te pido, Dios, que con tu Santo Espíritu tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Específico para Él, también lo tiene para nosotros. Dios ha hecho un llamado muy especial para cada uno de sus hijos que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. En el Éxodo capítulo 9, versículo 16, Dios le dijo a Moisés lo que era su propósito. Y dice así, 9:16: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Para qué quería Dios mostrar su poder a través de Moisés? Quería que su pueblo fuera libre. Más de 400 años habían estado esclavizados en Egipto. Ya era tiempo de ser libres, de aprender a adorar a Dios y a celebrarle fiesta. Pero antes de eso, Moisés debería ser libre de todos esos prejuicios y limitantes que tenía en su mente y en su corazón. Moisés necesitaba entender varias cosas antes de lograrlo. Primero debería de recobrar la identidad que él tenía en Dios, pues Moisés pensaba que no podía ser el libertador de su pueblo. Por eso es que él había dicho: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de quien debes enviar. Pero Dios lo estaba eligiendo a él como te está eligiendo a ti. Aunque te compares con otras personas, Dios quiere que sepas que tú eres único y especial, y especialmente en Jesucristo. También Moisés debería de tomar la posición que Dios le había dado. Leí en Éxodo capítulo 7, versículo 1, estas palabras: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto quiere decir que Dios le había dado una posición muy especial a Moisés en ese plan. Le había puesto como Dios para Faraón, un Dios, claro, con minúscula, pero está hablando de la posición de autoridad que él tenía en el Señor para Faraón y todo su ejército. Y aún Aarón iba a ser su profeta. Déjame decirte que en Cristo Jesús nosotros también tenemos un lugar muy especial y una posición en los cielos. Dice la Escritura que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Juntamente con Él nosotros tenemos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza del enemigo. Lo importante es que tú creas esto y que Cristo realmente reine en tu corazón. Así que toma la posición que Dios te ha dado. Haz lo que Él te ha mandado a hacer. Igual que a Moisés, Dios nos está mandando a ser libres a las personas, a sacarles de esa esclavitud en la que ellos se encuentran. Como Pablo le dijo a Timoteo, a abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que necesitamos tomar esa posición que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito, porque Dios, igual que a Moisés, quiere derramar de su gracia y de su poder a través de su Espíritu Santo y manifestar ese poder a toda persona que lo necesita. Por último, tenemos que hacer a un lado los obstáculos al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. Una vez que Moisés obedeció y le creyó a Dios, él tuvo que enfrentar varios obstáculos. El primero de ellos fue Faraón mismo, que era de un corazón duro. Faraón es un tipo de Satanás. No dejaba que Moisés sacara a su pueblo como Dios le había pedido, que fueran al desierto y allí le adoraran. Me llama la atención que especialmente Faraón no dejaba que los niños y los jóvenes y los ancianos le fueran a adorar. Esto lo encontramos en el capítulo 10, donde Faraón pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés le afirma que debería de ir con los niños, con los viejos, ¿sí?, con las hijas y con las ovejas. Y él no le permitía hacerlo. Hoy en día, ¿sí?, lo mismo pasa. Dios está también llamando a nuestros niños y jóvenes a adorarle y a servirle, pero el enemigo
está bombardeando sus vidas con todo tipo de filosofías e ideologías y diferentes distracciones que tratan de apartarlos del llamado de Dios. Como padres de familia y líderes necesitamos rescatar a nuestros niños y jóvenes y encaminarlos al cumplimiento del propósito y de los planes de Dios. Necesitamos trabajar bastante con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Hemos sido llamados a levantar a esta generación. Otro obstáculo en el que se enfrentó Moisés fue el tener toda la fuerza del mal en su contra. Desde el primer momento que Moisés manifestó el poder de Dios, el enemigo también usó su ejército de hechiceros, que aunque intentaron no pudieron resistir a Dios. Al contrario, finalmente ellos reconocieron que todas las plagas eran hechas por el dedo de Dios. Tú y yo también estamos enfrentando obstáculos. Primero, probablemente los que nos rodean no nos creerán. Quizás tendrás que empezar solo esta batalla. Segundo, en el camino te encontrarás con personas que te harán la vida difícil y se opondrán a lo que Dios te ha mandado hacer. Pero quizá lo más difícil será cuando el mismo enemigo o sus demonios se te opondrán. Prepárate, fortalécete en Dios y, como dijo Pablo, peleemos la buena batalla de la fe. Jesús nos prometió que en su nombre siempre seremos más que vencedores. Quiero decirte para terminar que Dios mantiene latente su llamado para ti. Dice que su llamado y sus dones son irrevocables. Él te está llamando primeramente a afirmar tu fe y seguirle si es que aún has estado titubeando. Pero después de eso, Dios está haciendo un llamado muy especial a servirle, liberando a las personas a las que Él te ha mandado. No le pongas más argumentos a Dios. Deja que Él te use con su poder. Haz a un lado los obstáculos y barreras. Toma la identidad que en Cristo tú y yo tenemos, o tomemos, ¿verdad? Esa identidad que el Señor tiene para nuestras vidas. Tomemos esa autoridad en la posición que Él nos ha dado, ¿sí? Y dejemos que Dios cumpla su propósito. Tú y yo solamente tenemos que obedecer como Moisés y hacer las cosas que Él nos ha mandado. Lo difícil y lo imposible, Él lo hará. ¿Estás dispuesto? Dios con su Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere librarte para que le sirvas. Oremos a Dios. Dios, te doy muchas gracias por ese llamado tan especial que has hecho a nuestras vidas. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, estoy seguro que tú has tratado con cada uno de ellos, que estás haciendo un llamado o has hecho un llamado muy especial a sus vidas. Pero quiero rogarte que les des fe, como a Moisés, Señor, que aunque puso argumentos, finalmente, Señor, él te creyó. Tomó la vara que tú le habías dado y fue a Faraón, lo enfrentó y salió victorioso. Así ayuda a cada persona que está enfrentando obstáculos, que quizás hay incredulidad, que quizás hay desánimo. Te pido, Dios, que con tu Santo Espíritu tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Por último, tenemos que hacer a un lado los obstáculos al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. Una vez que Moisés obedeció y le creyó a Dios, él tuvo que enfrentar varios obstáculos. El primero de ellos fue
Faraón mismo, que era de un corazón duro. Faraón es un tipo de Satanás. No dejaba que Moisés sacara a su pueblo como Dios le había pedido, que fueran al desierto y allí le adoraran. Me llama la atención que especialmente Faraón no dejaba que los niños y los jóvenes y los ancianos le fueran a adorar. Esto lo encontramos en el capítulo 10, donde Faraón pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés le afirma que debería de ir con los niños, con los viejos, ¿sí?, con las hijas y con las ovejas, y él no le permitía hacerlo. Hoy en día, ¿sí?, lo mismo pasa. Dios está también llamando a nuestros niños y jóvenes a adorarle y a servirle, pero el enemigo está bombardeando sus vidas con todo tipo de filosofías e ideologías y diferentes distracciones que tratan de apartarlos del llamado de Dios. Como padres de familia y líderes necesitamos rescatar a nuestros niños y jóvenes y encaminarlos al cumplimiento del propósito y de los planes de Dios. Necesitamos trabajar bastante con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Hemos sido llamados a levantar a esta generación. Otro obstáculo en el que se enfrentó Moisés fue el tener toda la fuerza del mal en su contra. Desde el primer momento que Moisés manifestó el poder de Dios, el enemigo también usó su ejército de hechiceros, que aunque intentaron no pudieron resistir a Dios. Al contrario, finalmente ellos reconocieron que todas las plagas eran hechas por el dedo de Dios. Tú y yo también estamos enfrentando obstáculos. Primero, probablemente los que nos rodean no nos creerán. Quizás tendrás que empezar solo esta batalla. Segundo, en el camino te encontrarás con personas que te harán la vida difícil y se opondrán a lo que Dios te ha mandado hacer. Pero quizá lo más difícil será cuando el mismo enemigo o sus demonios se te opondrán. Prepárate, fortalécete en Dios y, como dijo Pablo, peleemos la buena batalla de la fe. Jesús nos prometió que en su nombre siempre seremos más que vencedores. Quiero decirte para terminar que Dios mantiene latente su llamado para ti. Dice que su llamado y sus dones son irrevocables. Él te está llamando primeramente a afirmar tu fe y seguirle si es que aún has estado titubeando. Pero después de eso, Dios está haciendo un llamado muy especial a servirle, liberando a las personas a las que Él te ha mandado. No le pongas más argumentos a Dios. Deja que Él te use con su poder. Haz a un lado los obstáculos y barreras. Toma la identidad que en Cristo tú y yo tenemos, o tomemos, ¿verdad?, esa identidad que el Señor tiene para nuestras vidas. Tomemos esa autoridad en la posición que Él nos ha dado, ¿sí?, y dejemos que Dios cumpla su propósito. Tú y yo solamente tenemos que obedecer como Moisés y hacer las cosas que Él nos ha mandado. Lo difícil y lo imposible, Él lo hará. ¿Estás dispuesto? Dios con su Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere librarte para que le sirvas. Oremos a Dios. Dios, te doy muchas gracias por ese llamado tan especial que has hecho a nuestras vidas. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, estoy seguro que tú has tratado con cada uno de ellos, que estás haciendo un llamado o has hecho un llamado muy especial a sus vidas. Pero quiero rogarte que les des fe, como a Moisés, Señor, que aunque puso argumentos, finalmente, Señor, él te creyó. Tomó la vara que tú le habías dado y fue a Faraón, lo enfrentó y salió victorioso. Así ayuda a cada persona que está enfrentando obstáculos, que quizás hay incredulidad, que quizás hay desánimo. Te pido, Dios, que con tu Santo Espíritu tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco
de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Primero, probablemente los que nos rodean no nos creerán. Quizás tendrás que empezar solo esta batalla. Segundo, en el camino te encontrarás con personas que te harán la vida difícil y se opondrán a lo que Dios te ha mandado hacer. Pero quizá lo más difícil será cuando el mismo enemigo o sus demonios se te opondrán. Prepárate, fortalécete en Dios y, como dijo Pablo, peleemos la buena batalla de la fe. Jesús nos prometió que en su nombre siempre seremos más que vencedores. Quiero decirte para terminar que Dios mantiene latente su llamado para ti. Dice que su llamado y sus dones son irrevocables. Él te está llamando primeramente a afirmar tu fe y seguirle si es que aún has estado titubeando. Pero después de eso, Dios está haciendo un llamado muy especial a servirle, liberando a las personas a las que Él te ha mandado. No le pongas más argumentos a Dios. Deja que Él te use con su poder. Haz a un lado los obstáculos y barreras. Toma la identidad que en Cristo tú y yo tenemos, o tomemos, ¿verdad? Esa identidad que el Señor tiene para nuestras vidas. Tomemos esa autoridad en la posición que Él nos ha dado, ¿sí? Y dejemos que Dios cumpla su propósito. Tú y yo solamente tenemos que obedecer como Moisés y hacer las cosas que Él nos ha mandado. Lo difícil y lo imposible, Él lo hará. ¿Estás dispuesto? Dios con su Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere librarte para que le sirvas. Oremos a Dios. Dios, te doy muchas gracias por ese llamado tan especial que has hecho a nuestras vidas. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, estoy seguro que tú has tratado con cada uno de ellos, que estás haciendo un llamado o has hecho un llamado muy especial a sus vidas. Pero quiero rogarte que les des fe, como a Moisés, Señor, que aunque puso argumentos, finalmente, Señor, él te creyó. Tomó la vara que tú le habías dado y fue a Faraón, lo enfrentó y salió victorioso. Así ayuda a cada persona que está enfrentando obstáculos, que quizás hay incredulidad, que quizás hay desánimo. Te pido, Dios, que con tu Santo Espíritu tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tiene para nuestras vidas. Tomemos esa autoridad en la posición que Él nos ha dado, ¿sí? Y dejemos que Dios cumpla su propósito. Tú y yo solamente tenemos que obedecer como Moisés y hacer las cosas que Él nos ha mandado. Lo difícil y lo imposible, Él lo hará. ¿Estás dispuesto? Dios con su Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere librarte para que le sirvas. Oremos a Dios. Dios, te doy muchas gracias por ese llamado tan especial que has hecho a nuestras vidas. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, estoy seguro que tú has tratado con cada uno de ellos,
que estás haciendo un llamado o has hecho un llamado muy especial a sus vidas. Pero quiero rogarte que les des fe, como a Moisés, Señor, que aunque puso argumentos, finalmente, Señor, él te creyó. Tomó la vara que tú le habías dado y fue a Faraón, lo enfrentó y salió victorioso. Así ayuda a cada persona que está enfrentando obstáculos, que quizás hay incredulidad, que quizás hay desánimo. Te pido, Dios, que con tu Santo Espíritu tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero quiero rogarte que les des fe, como a Moisés, Señor, que aunque puso argumentos, finalmente, Señor, él te creyó. Tomó la vara que tú le habías dado y fue a Faraón, lo enfrentó y salió victorioso. Así ayuda a cada persona que está enfrentando obstáculos, que quizás hay incredulidad, que quizás hay desánimo. Te pido, Dios, que con tu Santo Espíritu tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tú confirmes el llamado en este momento a su vida y que les digas, Señor, allí en lo más interno de su corazón, que tu llamado no ha cambiado, que tu propósito está vigente y que tú quieres usar sus vidas. Úngeles con aceite fresco de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y te use grandemente. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.